tema de hoy pues son productos notables y factorización. A veces pues me ha pasado que pues me confundían esos dos términos, pero son, se pudiera decir diferentes, pero que se relacionan entre sí. Vamos a ver los productos notables. Bueno, un producto notable es el nombre que reciben las multiplicaciones con expresiones algebraicas cuyo resultado se puede escribir mediante simple inspección, sin verificar la multiplicación que cumplen ciertas reglas fijas. No, es decir que estas fórmulas lo que me ayudan a mí es a poder resolver un ejercicio de la manera más fácil, rápida, ¿verdad? Y que yo al estarlas practicando constantemente puedo llegar a identificar, como bien dice el concepto, mediante simple inspección. Cada producto notable corresponde a una fórmula de factorización. Más adelante vamos a ver cómo es que se relaciona la factorización con los productos notables. Algo bien interesante en todo esto es que empezamos con productos notables, pero los resultados van a ser casos de factorización. Y cuando ya estemos estudiando los casos de factorización, vamos a identificar que los resultados muchas veces son productos notables. La idea clave en el uso de productos notables, ya sea para cualquier fórmula, es el principio de sustitución. Podemos sustituir cualquier expresión algebraica por cualquier letra en una fórmula. Como les decía, ya vamos a poder identificar si yo tengo, ahorita vamos a ver las fórmulas de productos notables. Entonces si yo tengo una fórmula, yo tengo un producto notable, yo puedo identificar cómo puedo escribir ese producto notable para poder facilitarme la operación de un ejercicio. Pues algunas de las fórmulas de productos notables los podemos ver acá en esta tabla. Tenemos la primera, que es una suma de producto de términos iguales, ¿verdad? En donde tenemos casi una diferencia de cuadrados, en donde a al cuadrado menos b al cuadrado es igual entonces a decir a más b por a menos b. Entonces, cuando nosotros se nos presente un ejercicio así, vamos a ver ejemplos, ¿verdad? Nosotros podemos escribir como a más b por a menos b. Igual, caso contrario, si a mí me dan un a más b por un a menos b, puedo escribir a al cuadrado menos b al cuadrado. Tenemos la segunda, que es una suma elevada al cuadrado o un cuadrado de una suma, en donde a más b al cuadrado es igual a decir el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. O bien se puede decir a al cuadrado más dos veces a por b más b al cuadrado. De la misma forma, en nuestra fórmula número 3 tenemos similar a la anterior, pero ahora es una diferencia, en donde lo único que va a cambiar es el signo que le sigue a nuestro a al cuadrado. Entonces, a menos b elevado al cuadrado es igual a decir el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. También podemos identificar entre las fórmulas de productos notables cubos tanto de suma como diferencia. Tenemos la fórmula número 4, que es a más b elevado al cubo. Entonces podemos decir que esto es igual a al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado más el segundo al cubo. Y de la misma forma la diferencia de cubos, que lo único que va a cambiar es que vamos a ir intercalando los signos, empezando con más, menos, más y menos, y pues también va a ser a al cubo menos 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, menos el segundo al cubo. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos el primero, que es la diferencia que les decía, la suma multiplicación, en cuanto a diferencia de cuadrados, que viene siendo un caso de factorización, que x más 2 por x menos 2. Y esto podemos escribirlo como el primero, en este caso es x al cuadrado, menos pues 2 al cuadrado, que ya tenemos x al cuadrado menos 4. Tenemos el segundo, que ya es y más 5 elevado al cuadrado. Entonces venimos y decimos
el primero al cuadrado más 2 veces el primero, que es y, por el segundo, que es 5, más el segundo al cuadrado, que es 5 al cuadrado. Esto es igual a decir a y al cuadrado más 10y, que sale de 2 por y por 5, más 5 al cuadrado, que es 25. Ahora vamos con la diferencia. Pues tenemos el primero al cuadrado, que sería z al cuadrado, menos 2 veces z por 3, más 3 al cuadrado, que nos queda como resultado z al cuadrado menos 6z más 9. En este ejercicio podemos identificar, bueno, en el anterior también, podemos identificar un trinomio, ¿verdad? Y de hecho es un trinomio cuadrado perfecto. Ya vamos a ver cómo podemos identificar un trinomio cuadrado perfecto. Pero básicamente podemos decir eso, que el producto notable nos viene a dar como resultado un caso de factorización, y un caso de factorización nos vendría a dar como resultado un producto notable. Ahora tenemos ya un cubo, que es x más 5 elevado al cubo, que tenemos x al cubo más 3 veces x al cuadrado por 5 más 3 veces x por 5 al cuadrado más 5 al cubo. Queda como resultado x al cubo más 15x cuadrado más 75x más 125. Y por último, que sería una diferencia, ya tenemos el primero al cubo menos 3 veces x al cuadrado por 6 más 3 veces por x por 6 al cuadrado menos 6 al cubo, quedando como resultado un x al cubo menos 18x cuadrado más 108x menos 216. Pues ahora entramos a lo que es la factorización. Factorizar es hallar dos o más factores cuyo producto es igual a la expresión propuesta. La factorización puede considerarse como la operación inversa a la multiplicación, pues el propósito de esta última es hallar el producto de dos o más factores, mientras que en la factorización se buscan los factores de un producto dado. Entonces, la definición es muy clara, ¿verdad? En cuanto a decir que en casos de factorización es, tengo una expresión algebraica y esta la quiero descomponer en factores, que en ambos me tendría que dar el mismo resultado, o es el mismo resultado de hecho, ¿verdad? Sea como yo lo escriba, va a ser lo mismo. Entonces, vamos a ver algunos de los casos, así de manera general, y después en los siguientes videos ustedes pueden ver ejemplos resueltos. Tenemos el primer caso, que es factor común. Sabemos que el factor común es, tengo dos expresiones algebraicas o más y que se estén sumando o restando, y nosotros vamos a identificar lo que ellos tengan en común, ya sea una variable, ya sea un número. Es decir, vamos a poder identificar qué tienen ellos en común para nosotros ir reduciendo o volviendo mucho más sencilla la expresión. Por ejemplo, tenemos 2x al cuadrado más 6x. Entonces, una de las cosas que yo hago es esto. Por ejemplo, tenemos 2x al cuadrado más. Entonces ahora el 6 lo puedo descomponer en factores. Entonces aquí yo ya lo estoy descomponiendo en 2 por 3. ¿Para qué? Entonces aquí ya puedo identificar que el 2 pues es un factor común en ambos monomios. Entonces puedo decir que el 2 es un factor común y la variable x también lo es. Y solo coloco una x porque coloco la x que tenga el exponente menor. Entonces tengo 2x que me multiplica a, ok, tengo 2x, ¿con qué tengo que multiplicar para que me dé 2x al cuadrado? Ah, ok, solo me falta una x. Entonces pongo 2x por x. Si se recuerdan, la ley de los exponentes, entonces copio la base, que sería x, sumo los exponentes. Entonces ya tengo 2x cuadrado más, ok, tengo 2x y ahora necesito yo tener 6x. Ok, multiplico por 3. 2x por 3 me da 6x. Y así es como se resuelve por factor común. Teniendo otro ejemplo acá, tengo 2m al cuadrado, n al cubo, z a la 7, menos 4m a la 4, n a la 6, z a la 3,
más 12m a la 5, n a la 4, z a la 6. Entonces, yo lo que hago, como les digo, es descomponer en factores el 4, bueno, 2 por 2. Ya puedo identificar un factor común en ambos. Ok, tengo el 12. Ok, el 12 puedo decir, bueno, tengo 4 por 3, pero a la vez ese 4 puedo descomponerlo en 2 por 2, entonces por eso lo coloco 2 por 2 por 3. Entonces, aquí puedo identificar que el 2 es un factor común en los tres términos. Entonces tengo 2. También podemos identificar que las variables m, n y z están en los tres términos. Entonces, las tres variables van a ir como mi factor común. Ahora vamos a ver de qué grado van a ser estas variables. Visualizamos las tres variables. En este caso, empecemos por m. Tenemos m al cuadrado, m a la 4 y m a la 5. Entonces, el valor del grado que yo voy a tomar es el menor de los tres. En este caso es 2. Luego tenemos la variable n, que tenemos n al cubo, n a la 6 y n a la 4. Entonces el menor es n a la 3. Y tenemos un z a la 7, z a la 3 y z a la 6, que el menor es z a la 3. Entonces, ya teniendo nuestro factor común, venimos a completar. Ok, entonces, ya tengo en mi primer término, que es 2m a la 2, n a la 3, z a la 7, y en mi factor común ya tengo 2m al cuadrado, n a la 3, z a la 3. Si vemos, ya tengo el 2, ya tengo el m al cuadrado, n al cubo, pero sin embargo en z todavía no lo tengo completo. Tengo 3 z como factor común, entonces me faltan 4. Entonces por eso es que ya lo estoy multiplicando por un z a la 4. Menos, que es el signo que le sigue a la expresión. Entonces, como ya tengo un 2 de factor común, para tener 4, ok, lo multiplico por un 2. Entonces tengo menos 2 por, que m, pues tengo 2 m's como factor común, m al cuadrado, y necesito m a la 4. Entonces multiplico por m al cuadrado. Y por último la n, ¿verdad? La n en este término necesito n a la 6. Y yo en mi factor común tengo n al cubo, necesito 3 n's, por tal razón coloco n al cubo. Y ahora con z, como yo con mi factor común ya tengo el z al cubo y necesito z al cubo, ya los tengo completos, entonces ya no tengo que multiplicar por la variable z. Más, ahora venimos a llegar al 12, tenemos 2 ya, para llegar a 12, 2 por 6, 12. Para la variable m necesito 5 y tengo 2, perdón, entonces necesito 3. Para la variable n tengo al cubo como factor común y necesito 4, entonces me hace falta una n, por eso tengo n elevado a la 1. Y z ya tengo 3 y necesito otras 3 porque requiere de 6, entonces tenemos z al cubo. Y así es como se resuelve por el método de factor común. Ahora vamos con la diferencia de cuadrados, que pues básicamente es poder identificar que dos términos, de hecho en la expresión algebraica, tengan cuadrado. Entonces en el ejemplo tenemos x cuadrado menos 25. Ok, entonces estamos identificando que la raíz cuadrada de x cuadrado es x y la raíz cuadrada de 25 es 5. Entonces solo lo escribimos como x más 5 por x menos 5. Porque es una diferencia de cuadrados. Pero si ya estuvieran sumando, simplemente quedaría x cuadrado más 25. Tenemos otro ejemplo. Tenemos x a la 4 menos y a la 4. Esto es igual a... Bueno, entonces, ¿cuál es la raíz cuadrada de x a la 4? Es x al cuadrado y de y a la 4 es y al cuadrado. Entonces escribimos sus dos cuadrados, que es x al cuadrado más y al cuadrado por x al cuadrado menos y al cuadrado. En sí la diferencia de cuadrados es que van a multiplicar por ellos mismos, solo que van a cambiar los signos, porque uno está sumando y el otro está restando. Pero a su vez, en este ejercicio, en el x cuadrado menos y cuadrado, podemos identificar otra diferencia de cuadrados. Entonces,
quedaría así, x cuadrado más y cuadrado, que multiplica a la raíz cuadrada de x cuadrada, pues es x más y por x menos y. Ahora vamos al trinomio cuadrado perfecto. Cuando nos dan a nosotros la expresión algebraica, nosotros podemos identificar cuando un ejercicio es trinomio cuadrado perfecto. A través de la siguiente fórmula, un trinomio cuadrado perfecto se forma como x al cuadrado más bx más c. Entonces, para poder identificar cuándo es un trinomio cuadrado perfecto, tomamos el valor de c, le sacamos raíz cuadrada, este resultado lo multiplicamos por 2 y nos tiene que dar el valor de b. Si nos da b, entonces quiere decir que este es un trinomio cuadrado perfecto y se puede dar una respuesta inmediata. Vamos a ver un ejemplo. El primero es x cuadrado más 4x más 4, entonces sacamos raíz cuadrada a c, que es 4, es 2. Este 2 lo multiplicamos por 2, nos da 4 y efectivamente nos da el valor de b, que en este ejemplo es 4. Entonces, cuando identificamos que es un trinomio cuadrado perfecto, la respuesta quedaría así. Tomamos la raíz cuadrada del primero, que es x al cuadrado, es x, más, este más sale de este signo, y la raíz cuadrada del último, o el valor de c, que es 4, que es 2. Entonces, ya nosotros podemos escribir inmediatamente la respuesta como x más 2 elevado al cuadrado. Veamos otro ejemplo. Tenemos x al cuadrado menos 6x más 9. Entonces, lo primero es identificar si es un trinomio cuadrado perfecto. Le sacamos raíz cuadrada a 9, que es 3, y este lo multiplicamos por 2, ya nos da 6 y efectivamente nos da el valor de b. Y de la misma forma sacamos raíz cuadrada a x al cuadrado, que es x, el menos es este signo, la raíz cuadrada de 9, que es 3, todo elevado al cuadrado. También hay casos en los que una expresión algebraica no es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces llegamos al trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Tenemos el primer ejemplo, tenemos x al cuadrado menos 5x menos 6. Primero podemos corroborar si es un trinomio cuadrado perfecto. Sacamos raíz a 6, este nos va a dar un número no exacto, y que al multiplicarlo por 2 pues no nos va a dar 5. Entonces ya acá de una vez descartamos que sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces nos vamos al trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Entonces el procedimiento de este caso es, tenemos x cuadrado menos 5x menos 6. Entonces sacamos la raíz cuadrada del primer término, que es x cuadrado, en este caso es x. Colocamos pues sus dos paréntesis, x acá y x acá. Ahora, para identificar estos términos, estos valores, entonces decimos, ok, necesito dos números que multiplicados me den el valor de c, que en este caso c, que es menos 6, y sumados o restados nos den b, que sería menos 5. Entonces podemos descomponer el 6, en este caso se trabaja con el valor de c, que es 6. Entonces podemos descomponer, ok, 6, puedo utilizar 6 y 1, ¿va? Bueno, 6 por 1 me da 6, y si a 6 le resto 1 me da 5. Pero sin embargo tenemos que también tomar en cuenta los signos. Tenemos que al multiplicar me tiene que dar menos 6. Significa que uno de los dos números tiene que tener pues un número negativo. Tenemos entonces menos 6 y 1, poniéndole el negativo al 6, porque menos 6 por 1 me da menos 6, y menos 6 más 1 me da menos 5, que es el valor que yo necesito al ser sumados. Entonces ya me queda la respuesta como x menos 6 por x más 1. Tenemos el siguiente ejemplo, tenemos menos x al cuadrado más 9x menos 20. Como acá podemos ver que el x al cuadrado tiene un negativo, para podernos facilitar podemos multiplicarlo por menos 1. Ok, tenemos menos y ya tenemos x al cuadrado menos 9x más 20. Entonces de la misma forma podemos descomponer el 20 y el 4, el 20, perdón. Entonces podemos decir, ok,
20 por 1 también me da 20, pero 20 si lo sumo o resto con 1 no me va a dar menos 9. Ok, otro valor sería 5 y 4. 5 por 4 me da 20 y 5 más 4 me da 9. Ok, ahora vamos a ver los signos. Entonces el 20 tiene positivo. Tengo entonces, ok, más 5 por más 9 más 4 me da más 20. Pero más 5 más 4 me da 9 positivo y no negativo. Ok, otra forma que me dé el 20 positivo es que los dos sean negativos. Menos 5 por menos 4 me da más 20 y menos 5 más menos 4 me da menos 9. Entonces acá podemos obtener los dos resultados y efectivamente es menos 5 y menos 4. Entonces ya lo colocamos así, menos pues x menos 5 por x menos 4. Y podemos multiplicar este negativo que nosotros habíamos sacado al principio y ya nos queda de esta forma, ordenándolos como positivos de primero y segundo negativos. Entonces caemos también al trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Este es fácil de identificar, ¿verdad? A pura inspección podemos ver que hay una diferente de 1 que está multiplicando al x cuadrado. Entonces, cuando identifiquemos un valor de a que no sea 1, en el caso anterior, que es de trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, entonces nos vamos directamente al trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Entonces, ¿cómo procedemos a resolver? Ok, entonces, primer paso, el a, pues lo vamos a elevar al cuadrado. En nuestro ejemplo, a es 2. El menos 5x pues no lo vamos a alterar nada. Y el valor de c ahora va a tomar como la multiplicación de a por c, que sería 2 por 3. Entonces tenemos, esto es igual a decir, a al cuadrado, en este caso sería 2 al cuadrado, es 4x cuadrado, menos 5x menos 6. Este 6 sale de la multiplicación de a por c, que es 2 y 3. 2 por 3 son 6. Esto es igual a decir. Bueno, entonces ahora el siguiente paso es ya regresamos como a operar de la forma del trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, en donde vamos a buscar un número, dos números que multiplicados me den menos 6 en este ejemplo y sumados o restados me den menos 5. Entonces, sacamos el cuadrado del primero, que sería 4x cuadrado, pues es 2x. Ya colocamos los 2x respectivos y ya venimos y pues aquí lo tenemos fácil porque en el ejemplo 1 del caso anterior era similar, entonces estábamos buscando para menos 6 y menos 5. Entonces ya tenemos un menos 6 y 1. Ahora, como no puede quedar un 2x porque si solo dejamos la respuesta así, como 2x menos 6 por 2x más 1, pues yo al operar esto me va a dar de resultado pues esta expresión, y yo lo que necesito es esta. Ok, entonces lo que hacemos es tomar a, tomamos el valor de a que es 2 y ya lo podemos dividir en sus factores. El 2 está sencillo porque solo podemos multiplicar 2 por 1 porque no hay otros dos números que al multiplicarlos me den 2. Entonces 2 y 1. Entonces ya tenemos acá, y de esos dos factores los vamos a dividir con los dos productos obtenidos. En este caso el 2. Yo el 2 no lo pude poner acá, por ejemplo, porque yo tengo que dar valores enteros, ¿verdad? Porque si yo lo pongo de ese lado, tengo x más un medio. Entonces es mejor que se vea en enteros. Y pues por eso coloqué el 2 en 2x menos 6 dividido 2 y 2x más 1 dividido 1. Entonces tenemos que buscar la manera de que se nos quede en enteros. Y ya 2x menos 6 dividido 2 pues es x menos 3. Y 2x más 1 dividido 1 es 2x más 1. Vamos a ver otro ejemplo de este caso. Entonces tenemos 6x al cuadrado menos 5xy menos 4y al cuadrado. Ok, el primer paso es, ¿se recuerdan? Sí, que era a al cuadrado. Entonces ya tengo a al cuadrado, en este caso es 36, por x al cuadrado menos 5xy menos, y este valor es a por c. A es 6 y
y 6, 4. 6 por 4, 24. Entonces tengo que esto es igual a decir, bueno, saco la raíz cuadrada del primero, que en este caso sería 6x, coloco los dos 6x, y ahora vengo y digo, necesito dos números que al multiplicarlos me den menos 24 y al sumarlos o restarlos me den menos 5. Pues acá ya se verá cuáles son las respuestas, pero por ejemplo se puede hacer así, tengo el 24, tomo siempre el valor de c, entonces le saco mitad, que es 12, le saco mitad que es 6, le saco mitad que es 3 y tercera que es 1. Entonces yo acá puedo ya jugar para ver cómo puedo yo armar mis factores. Por ejemplo, si yo tengo 2 por 2, pues me daría 4 y 2 por 3 me daría 6. Ahora 6 por 4 me da 24. Pero 6 y 4 sumándolos o restándolos no me dará menos 5. Entonces no es 6 y 4. Bueno, y si pruebo con 3 por 2, 6 por 2, 12. 12 y 2, pues 12 por 2 me da 24, sin embargo, no me da menos 5 al sumar o restar. Pero también tenemos 2 por 2, 4 por 2, 8. 8 y 3, efectivamente podemos identificar que 8 y 3 al restarse dan menos 5. Entonces ya tenemos que 6x menos 8y y 6x más 3y. Menos 8 por 3, menos 24 y menos 8 más 3, menos 5. Y así es como tenemos. Ahora, no podemos dejar en 6x, por lo que les decía en el ejemplo anterior, que el resultado de multiplicar esto me dará esta expresión y yo necesito esta. Entonces, descomponemos el 6 en sus factores, pues tengo que 2 por 3 me da 6, pero también 6 por 1 me puede dar 6, ¿verdad? Pero no puedo utilizar 6 y 1 porque yo no puedo acá agarrar uno de los dos factores y dividirlo en 6, que me quede exacto, porque 8 dividido 6 no me queda un exacto, ni 3 dividido 6. Entonces, otra forma es agarrar 2 y 3. Y ya los ordeno conforme yo pueda operar. Entonces, 6x menos 8, tomé el 2 en este porque no puedo utilizar el 3, porque 8 dividido 3 me da un número con muchos decimales. Entonces tomo el 2, ya me queda entonces como resultado 3x menos 4y por 2x más y. Y nos vamos pues a la diferencia y suma de cubos. Es un poco similar a los productos notables, pero solo que el producto notable tiene fuera de los paréntesis el cubo, acá es dentro. Entonces cuando tenemos una diferencia, tenemos a al cubo menos b al cubo. Esto es igual a decir a menos b. El signo pues es el mismo. El signo que va acá es el mismo que está acá. Por a al cuadrado más ab más b al cuadrado. Estas son como las fórmulas que se pueden utilizar. En el siguiente, que ya es suma, es a al cubo más b al cubo. Entonces igual a decir a más b, como les digo, el más es este. Y solamente que acá hay un signo negativo porque es a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Entonces estas son como las fórmulas que se pueden utilizar. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos el primero, x al cubo más 8. Ok, yo vengo y puedo separar, ¿verdad? Para facilitarme la aplicación de la fórmula. Entonces tengo, ok, x al cubo más 8, pues yo lo convierto en 2 al cubo. Entonces, aplicando la fórmula de sumas, entonces tengo, la fórmula me dice a más b, ok, x más 2. Y ahí tengo a al cuadrado, x cuadrado, menos ab, menos 2x, más b al cuadrado, que en este caso mi b es 2, al cuadrado es 4. Y el siguiente, tenemos 8y al cubo menos 27. De la misma forma, yo puedo poner mi 8y al cubo, pues, como 2y elevado al cubo, que me va a dar el mismo resultado, menos 3 al cubo, que esto me va a dar 27. Entonces ya tengo una diferencia, entonces tengo, la fórmula me dice a menos b, ok, mi a es 2y y mi b es 3, entonces tengo 2y menos b. Que esto multiplica a al cuadrado, que sería 2
y al cuadrado, o sea, 2y elevado al cuadrado, que sería 4y al cuadrado, más ab, entonces sería 2y por 3, sería 6y, más b al cuadrado, que en este caso sería 3 al cuadrado, serían 9. Y así es como de manera general explicamos lo que son productos notables y casos de factorización.